Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Puede sentarse en esta preciosa hora de la noche. Amén. Siéntese, pero no hay la alabanza. Amén, aleluya. Quiero hablar en esta preciosa hora de la noche, amén, bajo el tema viviendo en el Espíritu. ¿Cuál es el tema, iglesia? Viviendo en el Espíritu. Amén. Y a su nombre. La palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, enseñando, amén, aleluya, a vivir una vida bajo la cobertura, bajo la misericordia, bajo la presencia de Dios. Pablo está motivando, amén, aleluya, a poder vivir bajo el Espíritu de Dios y a su nombre. La iglesia, el pueblo de Dios, hoy en día tiene que saber lo que es vivir en el Espíritu y a su nombre. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Y a su nombre. Podemos ver, amén, aleluya, aún en este tiempo que estamos viviendo, en esta generación, vivir en el Espíritu no es nada fácil, pero no es imposible, y a su nombre. Hay un pleito, hay una guerra, amén, aleluya, entre el Espíritu Santo de Dios y la carne. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pero la iglesia tiene que estar salida, el pueblo de Dios tiene que darse cuenta que hay que vivir en el Espíritu para poder ver la gloria de Dios y a su nombre. El pueblo de Dios tiene que darse cuenta que hay que andar en el Espíritu para ver las maravillas de Dios y a su nombre. Y Pablo incita y exhorta a vivir en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo es vivir en el Espíritu? ¿Cómo es andar en el Espíritu? Amén, aleluya. La iglesia, usted y yo sabemos, amén, que Jesucristo, amén, aleluya, fue crucificado y juntamente con él llevó el pecado del mundo entero, amén. Y ahora nosotros ya no vivimos conforme a la carne, ya no vivimos conforme a nuestras propias opiniones, sino que vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios y a su nombre. La Biblia nos enseña a aprender a vivir en el Espíritu. ¿Y qué es satisfacer los deseos de la carne? La Biblia dice: no le deis lugar al diablo, resistid al diablo y él huirá de vosotros y a su nombre. Esta palabra marcó un impacto en mi vida espiritual. Y puedo entender, amén, aleluya, a través de la Escritura, que si usted y yo verdaderamente somos hijos de Dios, somos llamados pueblo escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que vivir bajo la voluntad de Él y a su nombre. Aleluya. La iglesia tiene que darse cuenta una vez más. La iglesia tiene que meditar cada día.
¿Sabe, pueblo de Dios? Pablo dice, no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Cuántos en la carne quisieran estar hoy en este lugar? Nadie. ¿Cuántos, amén, aleluya? Y a su nombre, denle fuertes palmas a Dios, iglesia. A través, amén, aleluya, de la carne quisiéramos hacer la voluntad de Dios. Nadie, amén. Porque hay una lucha constante, amén. La carne a ti te motiva a pecar. La carne a ti te incita a hacer lo malo. La carne, amén, es de Dios. Y todos aquellos que saben que viven a través del Espíritu Santo, saben que hay que perseverar en la vida espiritual. Hay que meditar cada día en la palabra de Dios, viviendo en el Espíritu, amén. Digo pues, vivir en el Espíritu. No satisfacáis los deseos de la carne. La Biblia dice que hay deseos, amén. La carne cada día quiere pecar. La carne cada día quiere hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Pero el Espíritu que lo tomó a usted y que me tomó a mí, perdón, Santo, el Espíritu quiere estar dándole la honra y la gloria a Dios. El Espíritu Santo quiere estar ministrando a través de la palabra. El Espíritu Santo quiere, amén, aleluya, de que tú y yo nos gocemos, amén. El Espíritu Santo quiere que tú le des la honra y la gloria a Dios. El Espíritu Santo está dispuesto, mas la carne para nada aprovecha, dice el Señor. Si el Espíritu mora en nosotros, Él vive en nosotros, nos motiva a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo perseveremos cada día en nuestra vida espiritual. Que usted y yo vivamos para Dios. Que usted y yo vivamos haciendo su voluntad. Y a su nombre, viviendo en el Espíritu. Mira, iglesia, hoy el mundo, aún los mismos de la iglesia